En 2015, una sonda tuvo exactamente una oportunidad, unos minutos, para fotografiar un mundo que nadie había visto de cerca. Lo que capturó desconcertó a los científicos durante años, hasta que un telescopio mucho más poderoso terminó de resolver el misterio sin necesidad de acercarse ni un solo kilómetro más. Casi 100 años lo tuvimos catalogado como un bloque muerto, congelado en el borde más apartado de nuestro vecindario cósmico. Un joven investigador de apenas 24 años, encargado de comparar placas fotográficas noche tras noche en un observatorio perdido en Arizona, fue quien lo encontró en 1930, un puntito que se había corrido de posición frente a las estrellas de fondo. Así nació el nombre Plutón, el 9º miembro de nuestra familia planetaria. Se mantuvo ahí, en los libros de texto, durante décadas, hasta que en 2006 una votación de astrónomos lo bajó de categoría y lo convirtió en planeta enano. Muchos asumieron que con ese cambio de etiqueta la historia quedaba cerrada. Un cuerpo pequeño, distante, sin nada interesante que ofrecer. Esa suposición se derrumbó por completo cuando llegaron datos reales. En 2015, tras cruzar miles de millones de kilómetros de vacío durante casi una década, una sonda robótica sobrevoló Plutón a toda velocidad. No existía forma de frenar, ni de dar la vuelta, ni de repetir el intento. Todo lo que se pudiera captar tenía que capturarse en cuestión de minutos, porque después la nave seguiría de largo para siempre. Lo que envió de regreso desmontó de raíz la idea de una roca congelada y sin gracia. Apareció una extensa llanura clara con silueta de corazón, sorprendentemente lisa y joven en comparación con el terreno agrietado y lleno de cráteres que la rodeaba. Se detectaron cordilleras de hielo de agua tan endurecido por el frío que se comportaba como piedra, alzándose miles de metros por encima de una atmósfera tenue y neblinosa. También se registraron extensiones de hielo de nitrógeno con apariencia de movimiento lento, y capas superpuestas de una neblina azulada que trepaba cientos de kilómetros sobre la superficie. Aquello no parecía un residuo inerte de la formación del sistema solar. Parecía un mundo que seguía en proceso de transformarse. Pero la sonda solo tuvo un vistazo, y todo lo que quedó fuera de esa mirada relámpago se convirtió en un enigma pendiente de resolver sin necesidad de mandar otra nave. Ahí es donde entra un telescopio distinto a cualquier anterior. Este aparato no se desplaza hacia su objetivo ni se acerca a nada. Capta el débil reflejo solar que rebota en la superficie de Plutón y lo descompone en su espectro completo, franja de longitud de onda por franja, hasta exponer la firma química exacta de lo que está observando. De esa manera puede identificar qué moléculas hay presentes, qué temperatura mantiene cada capa atmosférica y cómo varía todo eso con el tiempo, sin moverse un centímetro de su posición. El obstáculo era que, desde la perspectiva de este telescopio, Plutón y su luna mayor, Caronte, aparecen tan cerca uno del otro en el cielo que separar el calor propio de cada cuerpo resultaba casi imposible. Generaciones anteriores de instrumentos lo intentaron sin éxito, no porque la información no existiera, sino porque no lograban distinguir qué fracción de la señal térmica pertenecía a cada mundo. Recién con el instrumento de infrarrojo medio de este observatorio, bautizado MIRI, se consiguió resolver ese problema técnico, permitiendo aislar por primera vez las emisiones de calor de Plutón y de Caronte por separado. Ya se sabía que Plutón conserva una atmósfera extremadamente fina, cubierta por un velo de partículas suspendidas. Lo que faltaba confirmar era qué efecto ejercía ese velo sobre el mundo de abajo. En 2017, un investigador de la Universidad de California en Santa Cruz planteó una hipótesis que sonaba contraintuitiva. En Titán, la luna más grande de Saturno, una neblina parecida retiene el calor como si fuera una manta térmica. Su propuesta era que en Plutón ocurría justo lo opuesto, que esas partículas absorbían la luz solar durante el día y luego liberaban esa energía hacia el espacio en forma de radiación infrarroja más rápido de lo que la atmósfera lograba retenerla. En resumen, en vez de funcionar como abrigo, esa bruma actuaría como un disipador de calor activo. En su momento, buena parte de la comunidad científica recibió la idea con escepticismo, y tampoco existía ningún instrumento capaz de ponerla a prueba. Eso cambió cuando un equipo liderado por un astrónomo del Observatorio de París utilizó el nuevo telescopio para medir directamente la atmósfera plutoniana. Los resultados, publicados en la revista Nature Astronomy en junio de 2025, confirmaron casi al pie de la letra lo que se había predicho 8 años antes. La parte alta de la atmósfera de Plutón se enfría de manera medible por acción de esas mismas partículas de neblina, quedando alrededor de 30 grados más fría de lo que sería sin ellas, con una temperatura estimada cercana a los 203 grados bajo cero en las capas superiores.
Vale la pena subrayar que este mismo conjunto de observaciones también confirmó una segunda predicción, formulada por un antiguo estudiante de posgrado del mismo investigador, relacionada con la variación cíclica del brillo térmico de Caronte a medida que rota. Dos hipótesis distintas, ambas verificadas con el mismo lote de datos. Los especialistas ahora hablan de un tipo de comportamiento atmosférico sin precedentes conocidos en el resto del sistema solar. Plutón no está helado únicamente por su distancia al Sol, sino que, en cierto sentido, genera su propio enfriamiento. Y no sería un caso aislado. Tritón, la luna de Neptuno, y Titán, la luna de Saturno, comparten atmósferas ricas en nitrógeno e hidrocarburos cargadas de partículas similares, así que podrían estar experimentando un proceso comparable sin que lo hayamos detectado todavía. Incluso, se plantea que la atmósfera terrestre primitiva, antes de la aparición del oxígeno, pudo haberse comportado de forma parecida. Esa misma neblina guarda un segundo hallazgo, más discreto pero igual de llamativo. Aún con la luz solar tan débil que llega hasta ahí, tan tenue que el mediodía plutoniano se asemeja a nuestro crepúsculo, alcanza para fragmentar moléculas de metano en las capas altas de la atmósfera. Esos fragmentos no se disipan sin más. Se recombinan mediante una cadena de reacciones químicas que termina generando partículas de tono marrón rojizo conocidas como tolinas. Estas partículas descienden con lentitud y se depositan sobre el terreno. Y aquí está el dato que suele sorprender. Las tolinas pertenecen a la misma categoría de compuestos orgánicos que, según algunas hipótesis científicas, cayeron sobre la Tierra primitiva y pudieron aportar los ingredientes básicos que más tarde derivaron en la química de la vida. En Plutón, ese mecanismo lleva funcionando de forma ininterrumpida durante unos 4.000 millones de años, una nevada lenta y perpetua de componentes prebióticos sobre una superficie demasiado gélida como para que esos ingredientes lleguen a activarse. Para dimensionar ese frío, la radiación solar que llega a Plutón es cerca de 1000 veces más débil que la que recibe la Tierra, y la temperatura superficial promedio ronda los 230 grados bajo cero, muy por debajo del registro más frío jamás medido en nuestro planeta. A esa temperatura, hasta el nitrógeno, el mismo gas que compone la mayor parte del aire que respiras, se solidifica por completo. Por eso los investigadores consideran a Plutón una especie de laboratorio natural, un lugar donde procesos químicos que en la Tierra concluyeron hace eones siguen desarrollándose hoy mismo, a la vista de nuestros telescopios. Desde hace miles de millones de años, Plutón pierde gradualmente su envoltura gaseosa. El metano y otras moléculas livianas ascienden por esa atmósfera delgada, escapan del débil tirón gravitacional del planeta enano y se lanzan hacia el espacio abierto. Se sospechaba esto desde hace tiempo, pero durante años nadie tenía claro el destino final de ese material fugado, porque no se perdía sin más en la nada. Algo lo estaba capturando. Ese algo es Caronte, la luna más voluminosa de Plutón, un cuerpo helado de aproximadamente 1200 kilómetros de diámetro que orbita tan próximo que ambos forman una pareja gravitacional poco común. La superficie de Caronte es mayormente hielo de agua gris y cubierto de cráteres, salvo en sus regiones polares, teñidas de un tono marrón rojizo mucho más intenso que cualquier otro punto de esa luna. Se sospechaba que ese color estaba vinculado al material fugado desde Plutón, y la explicación pasa por las estaciones extremadamente prolongadas de Caronte debido a su inclinación axial. Uno de sus polos permanece décadas enteras sumido en oscuridad total. Esa zona funciona como una trampa fría perfecta. El metano que escapa de Plutón viaja por el espacio, llega ahí y se congela de inmediato al no haber calor suficiente para mantenerlo en estado gaseoso, acumulándose durante años. Cuando finalmente regresa la luz solar, esa radiación no derrite el hielo, sino que rompe sus moléculas y las reorganiza en compuestos más pesados y de tono más rojizo, dejando esa coloración marcada de forma prácticamente permanente. En octubre de 2024, un equipo encabezado por una investigadora del Instituto de Investigaciones del Suroeste utilizó el instrumento de espectroscopía cercana al infrarrojo del mismo telescopio, distinto del que se usó para el estudio de la neblina, para confirmar, por primera vez, dos compuestos nunca antes detectados en Caronte: dióxido de carbono, el mismo gas que exhalamos al respirar, y peróxido de hidrógeno, el compuesto habitual en el agua oxigenada que se usa para desinfectar heridas.
El equipo realizó 4 observaciones en distintas longitudes de la superficie de la Luna y combinó esos datos con experimentos de laboratorio y modelos espectrales para confirmar sus hallazgos, sumando estos 2 compuestos al inventario químico ya conocido de Caronte, que incluía hielo de agua cristalino y compuestos derivados del amoníaco. Según el estudio, el dióxido de carbono probablemente proviene de material subterráneo expuesto por impactos de cráteres antiguos, mientras que el peróxido de hidrógeno parece haberse formado con el paso del tiempo por la acción constante de la radiación sobre el hielo de agua superficial, reorganizando sus moléculas en un compuesto distinto. Esta detección fue posible, en buena medida, porque el instrumento utilizado puede captar longitudes de onda más largas que las herramientas anteriores, que se topaban con un límite alrededor de los 2,5 micrómetros. Los propios investigadores señalan que este patrón de hallazgos, dióxido de carbono expuesto por impactos, peróxido de hidrógeno generado por radiación, podría repetirse en otros cuerpos de tamaño medio dispersos por el cinturón de Kuiper, no solo en Caronte. Es, en definitiva, otra capa de complejidad añadida a un mundo que, cuanto más se estudia, menos se parece a la simple bola de hielo que muchos imaginaban. Vale la pena imaginar cómo sería estar físicamente ahí. El sol seguiría visible, aunque reducido a un punto de luz intensa, más pequeño que la cabeza de un alfiler sostenida con el brazo extendido. No transmitiría calor perceptible ni resplandor molesto. Podrías observarlo de frente sin dificultad. El cielo circundante permanecería en una penumbra azul grisácea constante, cargada de neblina, sin llegar nunca a ser pleno día ni noche cerrada. El terreno bajo los pies tampoco se comportaría como el hielo que conocemos. A casi 230 grados bajo cero, el hielo de agua deja de ser resbaladizo y adquiere una dureza comparable a la roca, capaz de sonar casi metálico al golpearlo. La atmósfera, unas 100.000 veces más tenue que la terrestre, sería inservible para respirar, aunque en la práctica, el frío extremo congelaría la piel expuesta de forma casi instantánea, mucho antes de que la falta de oxígeno se convirtiera en el problema principal. En el cielo, fija siempre en el mismo punto, sin desplazarse jamás, estaría Caronte. Ambos cuerpos tienen tamaños tan parecidos que no orbitan uno alrededor del otro como ocurre entre la Tierra y su satélite. Giran alrededor de un punto vacío situado entre ambos, mostrándose siempre la misma cara, en un vínculo gravitacional que lleva miles de millones de años sin alterarse. El paisaje plutoniano guarda formaciones sin equivalente conocido en el resto del sistema solar. En una región bautizada Tartarus Dorsa, la sonda de 2015 fotografió hileras de estructuras filosas parecidas a cuchillas, algunas de más de 400 metros de altura, compuestas no de hielo de agua, sino de metano congelado, dispuestas en crestas paralelas a lo largo del terreno. En la Tierra existe una versión mucho más modesta de este fenómeno en ciertos desiertos de gran altitud, conocida como penitentes, que rara vez superan la estatura de una persona y se forman cuando el sol derrite el hielo de manera desigual, tallándolo poco a poco en puntas afiladas. En Plutón, el mismo mecanismo parece haber operado a una escala mucho mayor durante un periodo mucho más extenso. Un análisis de 2025 sugiere que estas formaciones podrían rodear hasta el 60% del ecuador plutoniano, formando un cinturón casi continuo de terreno cortante y helado. Más al sur de la famosa llanura en forma de corazón, se levantan 2 elevaciones enormes que los especialistas todavía no logran explicar del todo. Una alcanza unos 4.000 metros, la otra podría llegar a los 6.000, con una base tan ancha como la de los volcanes terrestres más grandes. Ambas presentan una depresión profunda en la cima y laderas irregulares que recuerdan a coladas de material fundido y enfriado. El problema es que en Plutón no existe roca fundida en estado líquido. Si estas montañas son lo que aparentan, se trataría de criovolcanes, estructuras que no expulsan piedra derretida, sino una mezcla espesa de agua, amoníaco y metano empujada desde las profundidades bajo la corteza helada. Para que existan criovolcanes, tuvo que haber calor real bajo esa cáscara congelada. Y si hay calor ahí abajo, cabe preguntarse qué más podría estar ocultando Plutón. La hipótesis más audaz, y también la más debatida, es la existencia de un océano de agua líquida, posiblemente a unos 160 kilómetros de profundidad, mantenido en ese estado gracias al calor liberado muy lentamente por la desintegración radiactiva de elementos presentes en el núcleo rocoso. La evidencia no es una imagen directa, sino un patrón. Las grietas y crestas superficiales están distribuidas de una manera coherente con la presencia de una capa líquida moviéndose lentamente bajo la corteza. Además,
Esa llanura con forma de corazón parece estar posicionada justo encima de una zona donde se concentra material más denso bajo la superficie. Esta posibilidad se toma en serio porque ya se sospecha la existencia de océanos comparables bajo el hielo de Europa, luna de Júpiter, y de Encélado, luna de Saturno, que incluso expulsa chorros de vapor de agua hacia el espacio. Si un cuerpo tan pequeño y frío como Plutón esconde algo similar, eso implicaría que este tipo de océanos ocultos podría ser mucho más frecuente de lo que se pensaba en los confines del sistema solar. Y de existir de verdad, llevaría miles de millones de años completamente aislado, sin luz, sin radiación externa, bajo una presión enorme, uno de los entornos más extraños imaginables para las condiciones básicas asociadas a la vida, al tratarse de un océano sin ninguna conexión directa con una estrella. Hoy no existe ninguna misión financiada para regresar a Plutón, ni módulo de aterrizaje, ni sonda orbital, nada en agenda. La razón es puramente práctica, aunque frustrante. Un viaje hasta el sistema solar exterior resulta carísimo y extremadamente lento. Requiere más de una década solo para llegar. Y, como sucedió con la misión anterior, ofrecería apenas una ventana breve para recolectar datos antes de continuar de largo. Las agencias espaciales suelen priorizar misiones más cercanas, capaces de arrojar resultados en pocos años en lugar de décadas, así que mundos remotos y helados como Plutón tienden a quedar relegados. Por ahora, el telescopio espacial sigue siendo la única herramienta disponible. Cada cierto tiempo, cuando Plutón vuelve a entrar en su campo de observación, el instrumento capta un nuevo conjunto de datos, y casi siempre el panorama resultante es todavía más extraño que el anterior. Plutón no resulta interesante únicamente por su ubicación remota. Forma parte del cinturón de Kuiper, una franja gigantesca de escombros helados más allá de la órbita de Neptuno, que alberga cientos de miles de cuerpos, y según estimaciones, más de 1 billón de cometas, una región cientos de veces más extensa que el conocido cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter, y casi enteramente sin explorar. Una sola nave se ha adentrado alguna vez en ese territorio. Si un planeta enano que muchos daban por muerto escondía todo esto, un cielo capaz de autoenfriarse, una atmósfera que migra hacia su propia luna y posiblemente un océano bajo el hielo, no hay motivo para pensar que se trata de un caso único en esa región. Es, simplemente, el cuerpo lo bastante cercano como para que podamos observarlo con el detalle suficiente. Plutón nunca representó el límite del sistema solar, es la entrada a un territorio que apenas comenzamos a cruzar.